Bueno, la pregunta es, ¿qué es la clase media en Colombia? Y es una pregunta a veces tan etérea y tan difusa que vale la pena más bien que nos detengamos un poco a describir las condiciones de vida de distintas partes de la población colombiana para que después cada uno decida a qué le va a decir clase media. Entonces empecemos por el 30% más pobre de la población colombiana. El 30%, casi una tercera parte de nuestro país, son hogares que viven con menos de un salario mínimo. Ojo, no que cada miembro del hogar se gane un salario mínimo, sino que en total el hogar tiene ingresos de menos de un salario mínimo. Entonces, en su mayoría son hogares que están conformados por trabajadores informales. En promedio son familias que tienen 3,3 personas, o sea, imaginémonos la familia típica nuclear de papá, mamá y uno o dos hijos. Son personas que obviamente la luchan bastante. Y aquí estamos hablando de personas que, por ejemplo, no son afectadas por ninguna discusión acerca de cuál es el salario mínimo porque en realidad son informales. Sí, son personas que ganan menos de lo que en principio la ley dice que es lo que se le debe pagar a un trabajador. Una tercera parte del país. Vamos ahora al siguiente gran grupo de la población que podríamos caracterizar, que son trabajadores formales que jamás van a pagar un impuesto de renta. ¿Sí? Entonces estamos hablando del siguiente 60% de la población colombiana. Son entonces personas que ganan entre un salario mínimo y 4 millones de pesos. ¿Sí? El 60% de la población colombiana cae acá, o sea que con el otro 30% que ya teníamos, esto quiere decir que el 90% de la población colombiana son hogares que ganan menos de 4 millones de pesos. ¿Cómo se ven estas familias de ese 60%? Que uno podría decir de pronto son la clase media de este país. Son trabajadores formales, aunque no todos, que son afectados por el IVA, son afectados por las prestaciones de la seguridad social y obviamente la tienen difícil. O sea, un hogar de 3, 4 personas con menos de 4 millones de pesos, pues no es una situación fácil. Hablemos ahora de este 10% de más altos ingresos de la población colombiana. Entonces un ejemplo típico puede ser un hogar en el cual hay dos personas, cada una de las cuales gana 2 millones de pesos. Ese es un hogar que está entre el 10% de más altos ingresos de la población colombiana. También podría ser, por ejemplo, un hogar en el cual hay una persona que gana 4 millones de pesos y la otra se queda en la casa cuidando al uno, dos hijos que tienen. Y pues esto no es la idea que nosotros tenemos de clase alta, pero las estadísticas que tenemos del país nos muestran que en efecto este es un grupo bastante privilegiado. Lo que pasa es que dentro de este 10% hay una enorme desigualdad. Entonces vámonos al 2% más rico de la población colombiana a ver cómo luce. ¿Sí? Entonces, para que un hogar esté en el 2% más rico de la población colombiana, tiene que tener ingresos combinados de más de 10 millones de pesos. Entonces, claro, esto es lo que muchos consideran un hogar de clase media y esto puede que sea el resultado de que están muy desconectados de la realidad nacional. Un ingreso de 10 millones ya empieza a ser alto y sin embargo todos sabemos que no son los ingresos más altos del país. Entonces vámonos a ver cómo luce el 1% más rico de los colombianos. El 1% de más altos ingresos de los colombianos está conformado por hogares que ganan más de 14 millones de pesos al mes. Entonces 14 millones de pesos es un buen salario, pero también sabemos que no son los salarios más altos del país. Dentro de este 1% hay una enorme desigualdad. Lo que nos muestra el DAN es que hay ingresos de hasta 1.200 millones de pesos o más al mes en estos hogares. Estos hogares son los que manejan las grandes empresas del país, son los que tienen una gran influencia en las decisiones de política pública y son aquellos por los cuales en este momento se están haciendo unos grandes recortes de impuestos a las empresas. Entonces la pregunta que sigue después de todo esto es ¿a quién afectan los impuestos que se cobran en el país? Esto luego nos va a permitir pensar en cómo afecta una potencial reforma tributaria a la distribución del ingreso del país. Entonces, esto es algo que vamos a ver en otra entrega. ¿A quién afectan los distintos impuestos que se cobran en el país?